Well, in this video we will identify adverbs of frequency and we will learn how to use them in sentences. Vamos a aprender o a identificar los adverbios de frecuencia y vamos a aprender cómo usarlo en oraciones. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Los adverbios de frecuencia los usamos para expresar con qué frecuencia realizamos una acción. Now we will identify adverbs of frequency. Vamos a identificar los adverbios de frecuencia, los cuales puedes ver en la siguiente imagen. En esta tabla aparecen todos los adverbios de frecuencia que vamos a aprender y que también son los que mayormente se ocupan. Como puedes ver, en la parte superior aparece always, con un 100% al lado. ¿Qué quiere decir esto? Que always, siempre, es algo que pasa el 100% de las veces. Y en la parte inferior aparece never, con un 0%. Eso quiere decir que algo sucede el 0% de las veces, o sea, nunca. Ahora vamos a repetir cada uno de los adverbios de frecuencia para clarificar el significado y mejorar pronunciación. Primero, dice always, que significa siempre, con un 100%. Luego, usually, usualmente, con un 90%. Luego, frequently, frecuentemente. Después, often, que quiere decir a menudo, con un 70%. Luego, sometimes, a veces, que a veces se realiza esa acción. Luego, occasionally, que quiere decir ocasionalmente, con un 30%. Luego, seldom, que quiere decir muy pocas veces. Después dice rarely, quiere decir raramente, que solamente ocurre un 5%. Y finalmente never, que ocurre el 0%, nunca. Al lado aparece un ejemplo, dice I always go shopping after work. Yo siempre voy a comprar después del trabajo. Recuerda que los adverbios de frecuencia son palabras que nos ayudan a saber o a expresar con qué frecuencia hacemos alguna acción. Vamos a aprender ahora how to create sentences, cómo usar los adverbios de frecuencia en una oración. How to create sentences with adverbs of frequency. El ejemplo que aparece es I always eat apples. Yo siempre como manzanas. ¿Cómo construimos o creamos una oración gramaticalmente correcta? Primero, como aparece en el recuadro, dice subject. ¿Qué significa esto? El sujeto, la persona que está realizando la acción. En este caso, I, yo. Luego dice adverbio de frecuencia o adverb of frequency. Viene después del sujeto. Como en el ejemplo dice often. Luego dice el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Watch. Y finalmente el complemento, que es TV. En español diría yo a menudo veo televisión. Entonces, como dice el recuadro, primero es el sujeto, luego el adverbio de frecuencia, luego el verbo y finalmente el complemento. I often watch TV. Y por ejemplo, la oración que aparece en la parte superior, I always eat apple. Ahí tenemos el sujeto, I, de yo, always, siempre, ahí está el adverbio de frecuencia, luego eat, el verbo, comer, y el complemento, ¿qué es lo que come? Manzanas. I always eat apples. Now we will see the following examples. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Example number 1. Ejemplo número 1. I never play football. ¿Qué quiere decir esta oración? Tenemos que analizar el adverbio de frecuencia. El adverbio de frecuencia es never. ¿Y cuál es la acción? Play football. Entonces decimos, yo nunca juego fútbol. Entonces, ¿cuándo juega fútbol? Nunca. Example number 2. Ejemplo número 2. I rarely share photos.
¿Te acuerdas lo que es rarely? Ese es el adverbio de frecuencia. Rarely significa raramente. Yo raramente comparto fotos. Entonces, ¿cuál a menudo hace esta acción? Raramente. Ahora vamos a hacer los siguientes ejercicios. Tenemos que ordenar las partes de la oración, ya que están desordenadas. Tenemos que crear una oración gramaticalmente correcta, de acuerdo a lo que aprendimos. Primero viene el sujeto, que es, tenemos cook, tenemos they, tenemos sometimes y pasta. ¿Cuál es el sujeto en esas 4 palabras? They, ellos. Luego, ¿qué venía? Sometimes, el adverbio de frecuencia. Ellos a veces cook, el verbo, cocinan. ¿Qué cocinan? Pasta. They sometimes cook pasta. Ellos a veces cocinan pasta. Tenemos que hacer el mismo ejercicio. Tenemos I, download, never y music. Tenemos que ordenar estas palabras para crear una oración gramaticalmente correcta. Lo primero es sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esas 4 palabras? I, download, never and music. I. Luego, ¿qué venía? El adverbio de frecuencia. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? Never. Very good. Luego, download, que es el verbo, descargar. ¿Y qué es lo que descarga? Música. I never download music. Yo nunca descargo música. Y finalmente, tenemos que hacer el mismo ejercicio. Tenemos you, usually, video games, play. ¿Qué es lo primero que debemos escribir? El sujeto. ¿Cuál es el sujeto en estas 4 palabras? You, tú. Luego, ¿qué sigue? El adverbio de frecuencia, usually. Luego, el verbo, que sería play o video games. Play y finalmente video games. You usually play video games, que significa tú usualmente juegas videojuegos. Well, this is the end of this video. I hope you identified the adverbs of frequency and you learned how to use them in sentences.